Presunto culpable, bajo escrutinio, los archivos GRAP. Bienvenidos de nuevo a Presunto culpable, episodio 3, persona de interés. Soy su anfitrión, Rogelio Guerra, Wardstone. En el episodio 2 expusimos la verdad al programa GRAP. No era una estafa dirigida por soldados codiciosos. Fue una traición de $1,000 millones ejecutada por incompetencia de alto nivel. Mostramos cómo el deseo del ejército por obtener cifras rápidas condujo a la creación de un lío financiero de 3 capas. Ayuda interna costosa, ADSW, que eso significa Active Duty Special Work, un trabajo de soldado activo para trabajos especiales que nada más duraban de 1 mes a 12 meses. Nuestro pago regular de reclutador y el sistema de incentivos externo masivo y no auditado dirigido por contratistas privados DocuPack. Detallamos cómo el contrato de DocuPack era legalmente sospechoso, cómo trataban a nuestros soldados como meros subcontratistas y como las reglas del programa, la regla de primer contacto y la prohibición de sobornos. Eran esencialmente imposibles de seguir en un entorno caótico y de alta presión. El sistema estaba roto de arriba abajo. Hoy hacemos la transición de la anatomía de ese fracaso sistemático a la anatomía del encubrimiento militar. La magnitud del despilfarro, más de $1,000 millones, finalmente atrajo el escrutinio político y los generales tuvieron que actuar. No podían admitir 2 cosas importantes. Primero, que no lograron supervisar un presupuesto colosal y segundo, que permitieron que una entidad privada manejara una función inherentemente gubernamental a través de un contrato ilegal. Así que eligieron lo más bajo o lo que el ejército podía recurrir, el protocolo del chivo expiatorio. El contratista DocuPack, al darse cuenta de que estaba en serios problemas legales después de ganar un poco más de $9 millones por administrar el programa, comenzó a reportar supuestas pistas de fraude al ejército ya en el 2007. Si sabían que el sistema estaba roto, ¿por qué no lo arreglaron? ¿Por qué eligieron las ganancias sobre el proceso? ¿Por qué DocuPack, el motor de administrativo, y la CID, que CID es el FBI del ejército, la principal agencia de aplicación de la ley del ejército, esperaron la asombrosa cifra de 6 años para montar una investigación completa? La respuesta reside en los controles y equilibrios. Esperaron hasta que la presión política fuera tan intensa que necesitaron una distracción pública masiva. Esa distracción llegó con fuerza alrededor del 2012. La CID, el Departamento de Criminal de Investigaciones del Ejército de Estados Unidos, el equivalente al FBI en el ejército, recibió una directriz de arriba y de esa directriz fue simple: investigar a todos los que encajaban en una narrativa predeterminada de actividad criminal. Esto significaba a todos los asistentes de reclutamientos que eran subcontratistas de DocuPack, los reclutadores como yo que hacíamos el seguimiento de las pistas e incluso los reclutas utilizados para el crédito. Necesitaban limpiar el expediente y hacer que pareciera que un elemento criminal era responsable de la desaparición del dinero. Esta investigación no se trataba de encontrar justicia, se trataba de salvar las apariencias de los niveles más altos. Estamos hablando de los líderes desde comandantes hasta los generales ayudantes, los AGs, se le dice acá en Estados Unidos, que se negaron a luchar contra los obvios fallos éticos. Recuerdo que un director de la Guardia Nacional fue despedido y otros enfrentaron la ruina profesional por esto mismo. El último en pie claramente eligió autopreservación, y estamos hablando del general que está ahora, a lo último, tomando una decisión
que conduciría a uno de los momentos más bajos en la historia del ejército. Eligieron ignorar el dinero que el Estado desperdició en ADSW, los contratos ilegales de DocuPack y la desviación ilegal de fondos a una entidad civil. La CID entró con fuerza, sin importarle a quién pisaban, incluidos comandantes de alto rango. Todo lo que puedo pensar es, si me hicieron esto a mí, un reclutador establecido y ético, ¿qué tan difícil debe haber sido para los miles de otros soldados? Llevaron a cabo investigaciones masivas, recuperaron dinero de los soldados, incluido el mío, prácticamente sin el debido proceso. Para mí, el objetivo era aún más perverso. Fui incluido en el alcance de esta masiva investigación de 2012, basándose en una investigación previa e infundada de 2005 o 2006, un problema por el que yo había sido reprendido y que creía resuelto, pero lo resucitaron, decididos a usar cualquier hilo que pudieran encontrar. Aquí, amigos míos, es donde la historia se vuelve intensamente personal. Este segmento es el mecanismo de selección de objetivos, los datos versus el debido proceso. La directriz de la CID era simple: seguir el dinero y seguir los datos. Pero los datos eran solo un rastro de migas de pan que se alejaban de los poderosos y se dirigían hacia los convenientes chivos expiatorios. La investigación fue impulsada no por la evidencia, sino por la conveniencia de un volcado de datos de DocuPack que necesitaba una conclusión fácil: la reprimenda resucitada. La peor parte de la selección de los objetivos de la CID fue su pura determinación de ignorar el debido proceso. Estaban tan desesperados por objetivos de alto perfil que resucitaron problemas viejos y cerrados. Según ellos, probablemente vieron dinero a la lata conmigo porque yo era uno de los mejores reclutadores del estado. De pronto de todo el país, quién sabe. Como mencioné en la introducción, fui incluido en el alcance de esta masiva investigación de 2012, basándose en una investigación previa e infundada del 2005 o 2006, algo así. Este era un problema que ya había sido investigado a fondo internamente. Fui interrogado, fui formalmente reprendido, un proceso que fue extremadamente doloroso, pero lo acepté. Acepté la reprimenda y las consecuencias para seguir adelante, creyendo que el problema ya estaba resuelto. Hice eso para asegurarme de que nunca más se me mencionara por ese problema. Y en ese problema, 3 de mis soldados estaban siendo amenazados. Así que decidí amenazar al tipo que iba tras mis soldados. Y él regresó a mi comando y todo el caso terminó en una reprimenda de 1 año, donde si surgía algo similar a lo que se planteó, me harían algo. Y yo estuve de acuerdo porque era inocente de lo que se decía. Entonces el hecho de que la reprimenda tuviera una sentencia de 1 año que ya había sido superada nunca debería de haber salido a la luz. Pero a la CID no le importaba el debido proceso ni la finalidad. El punto de datos conectados a mi reprimenda inicial, combinado con mi éxito y mi relación con los contratistas de alta producción, me convirtió en un objetivo perfecto. No tuvieron que construir un caso nuevo, simplemente desempolvaron el viejo y débil y la agregaron los nuevos y políticamente explosivos datos de GRAP. El sistema funcionó así. Los contratistas, ellos generan una pista utilizando su inmenso carisma. Y de ahí era el sistema de DocuPack. Ellos recibían la pista y le pagaban al contratista el primer incentivo verificando que hizo el primer contacto. Una verificación que estaba legalmente obligados a hacer, cumplir, o sea, pero que su sistema automatizado de capacitación de un día era totalmente incapaz de hacer. El reclutador, yo, hago el seguimiento y alisto al soldado trayéndolo a la guardia.
Si alguien hubiera impedido que el contratista recibiera el pago cuando no era el legítimo primer contacto, si el sistema hubiera funcionado, nada de esto habría pasado. ¿Me entienden? Ese es el trabajo del contratista de DocuPack. Además, al comienzo del programa, un soldado primero recibía como $500 y de alguna manera tenía que ahorrar el dinero de esos $500 para poder pagar sus impuestos. Acá en Estados Unidos, que ahí siempre es como el 33% de lo que usted se gana. O sea que si eran $500, soldados se van a ganar como unos $300. Por ahí, más o menos. Así que al final del día, a los soldados se les pagaba alrededor de $300 después de impuestos por recluta. Pero el incentivo de DocuPack era el contrato. Cuanto más pagos procesaban, más validaban su contrato de 9 millones. Este sistema debería haber sido revisado antes de que la permitieran continuar. Al resucitar mi antiguo expediente y combinarlo con el volcado masivo de datos de GRAP, la CID tenía una narrativa lista. Un reincidente, un reclutador de gran éxito y un contratista de alta producción. Este segmento es el momento del escrutinio y el vacío de liderazgo. Pasas años en el ejército construyendo una reputación basada en la lealtad, la ética y la producción, solo para que se vaporice en una sola tarde. Había servido a mi país con éxito. Me había pagado la universidad. Obtuve mi maestría casi al mismo tiempo que esto empezó en el 2012. Y estaba a unos 4 años de jubilación. Me sentí traicionado por el mismo sistema para el que una vez trabajé, pero seguí adelante. Tipos como yo, aunque amados por muchos, a veces son una amenaza. No porque tomemos represalias, sino porque la resiliencia no hace más que seguir adelante. Recuerdo el primer día de que supe que la CID me estaba investigando activamente. No fue un golpe en la puerta, fue una carta fría y formal que recibí por el correo en mi apartamento. Declaraba que la CID había citado mis registros bancarios y que si quería detenerlo, tenía que responder de inmediato. Dejé que las cosas sucedieran. Yo no era ningún ladrón. Honestamente pensé que solo estaban pescando, tratando de descubrir quién lo hizo. Encontré todo el asunto estúpido y una pérdida masiva de dinero. No voy a mentir, me dio escalofrío y me dolió que esta fuera la forma en que me elegían después de todos mis esfuerzos para reclutar soldados sólidos. Había trabajado con la CID antes y conocía su cultura operativa. Llevaban su negocio besándole el trasero a sus líderes, actuando como si fueran gobernantes de algún dominio poderoso. Se siente como la forma en que algunos líderes políticos dirigen el país hoy, rodeados de un grupo de hombres y mujeres que se dicen sí, que le dicen sí a todo y que no tenían la integridad para defender la justicia. Esta cultura de autopreservación en la cima significaba que preferían montar un espectáculo antes de abordar el fracaso sistémico. Para montar ese espectáculo, la CID entró muy silenciosamente en la Pennsylvania Army National Guard, sin revelar nada sobre la investigación públicamente. Establecieron diferentes tácticas para intentar atraparme en lo que percibían como el acto de fraude. La vigilancia de ellos fue extensa y francamente altamente no profesional. Me vigilaban día y noche y mi teléfono estaba intervenido. Me di cuenta por primera vez de que me seguían una vez que estaba en un juego de esos donde juegan videojuegos y todo. Yo estaba ya con mis hijas jugando videojuegos. De repente un grupo de ellos entró corriendo al edificio como si estuvieran a punto de atrapar algún tipo de delito grave. Habían unos cuantos, habían unos 4. Su cabello bien cortado y sus caras bien afeitadas lo delataron al instante. No podía entender por qué estos agentes entraron corriendo de esa manera. La CID estaba realmente desperdiciando dinero, como si uno fuera un bobo y no sabía quién lo estaba siguiendo o no.
Luego descubrí que tenían un rastreador GPS en mi coche. El rastreador estaba tan mal administrado que el dispositivo realmente sonaba cada vez que me subía al coche. Fue una lesión operativa extremadamente pobre. Me sentí violado y me dio escalofríos la mayor parte del tiempo, sabiendo que esto estaba sucediendo durante meses. Rápidamente calculé el desperdicio. Por ejemplo, yo cobro $100 la hora. Imagínense cuánta plata esos manes estuvieron gastando cuando ellos tenían 4 personas siguiéndome. Quien quiera que estuviera a cargo de planear esta operación era profundamente incompetente. También sabía que mi teléfono estaba intervenido porque a veces hablaban en mi teléfono mientras sonaba. O incluso cuando estaba en una llamada con otra persona, estos investigadores demostraron una grave fatal de habilidad, lo que confirmó mi vacilación anterior sobre la posibilidad de buscar un trabajo como oficial de la CID. Ya tenía un mal presentimiento de ese lugar debido a la forma en que sus líderes lidiaban con todo y con todos. Si yo fuera un investigador externo, apuesto a que la mitad de ellos han cometido crímenes dentro de su propia organización y creen que los tienen ocultos, pero se delatan entre sí. Y esas investigaciones internas nunca salen a luz porque no quieren una investigación subcontratada de otra entidad, porque entonces la gente realmente iría a la cárcel. Así es como comencé a oler estos agentes detrás de mí. Y para colmo, mi comando todavía no lo sabía. Los investigadores estaban centrados en mí, no en alertar a la estructura por encima de mí. Yo era oficialmente una persona de interés, bajo un escrutinio constante, aunque mal ejecutado. Este segmento es la conclusión, las consecuencias inmediatas y la lucha por el honor. La vigilancia se prolongó durante meses, un recordatorio constante y escalofriante de que estaba siendo cazado por las mismas fuerzas a las que había dedicado mi vida. Todo estaba sucediendo mientras trabajaba para obtener mi maestría. Un soldado exitoso y dedicado a solo 4 años de la jubilación. La lesión del sistema de perseguirme a mí, un hombre de integridad y resiliencia cuyos esfuerzos por reclutar soldados sólidos deberían haber sido elogiados, me hizo sentir profundamente traicionado. Yo era un objetivo debido al fracaso de los generales ayudantes y el liderazgo de alto nivel que eligió la autopreservación sobre la responsabilidad ética. Ignoraron los millones desperdiciados en ADSW y los contratos ilegales de DocuPack y en su lugar centraron los esfuerzos no profesionales de la CID en los soldados de menor rango. Les diré esto, esta lucha me resultó familiar. Luchas como esta me han acompañado toda mi vida y mi resiliencia no hace más que seguir para adelante. El ejército pudo haberse sentido fascista y tipos como yo, amados por muchos, un desafío para algunos. Fuimos forzados a lidiar con la realidad de que Dios siempre estuvo a mi lado, impulsándome a seguir. La investigación estaba oficialmente en marcha, sin embargo, mi propio comando permaneció ajeno o simplemente optó por ignorar a los agentes corriendo como aficionados en mi coche y en mi teléfono. Habían convertido a sus principales reclutadores en chivos expiatorios y la integridad del sistema de justicia del ejército estaba comprometida por líderes que carecían de los cojones para defender la justicia. Pensaron que estaba derribando a un criminal, pero simplemente estaban encendiendo un conflicto contra un soldado honesto. Mi misión ahora era clara. La lucha por mi honor había comenzado no contra una amenaza externa, sino contra la poderosa entidad que busca su propio beneficio y a la que había jurado por servir. La próxima semana, en el episodio 4, finalmente conoceremos a mi foco de escrutinio, el asistente de reclutamiento que se convirtió en una parte clave de la narrativa de la CID y cuyas acciones fueron utilizadas para desmantelar mi vida totalmente. ¿Fue un criminal o solo otra víctima del sistema?
y cómo manipuló el CID su caso para asegurar la narrativa que tan desesperadamente necesitaban. Suscríbase a Presunto Culpable bajo escrutinio para escuchar cómo lancé mi contrainvestigación para encontrar la evidencia que mi propio ejército se negó a reconocer. Acaban de escuchar mi historia en los expedientes JIRA. Una historia de traición, un sistema que falló en buscar la verdad. Cuando necesité la verdad, tuve que encontrarla yo mismo. Convertí mi experiencia en investigaciones militares en una misión para todos. Esa misión es ahora la agencia de detectives Warstone. Nos especializamos en lo complejo, lo oculto y lo de alto riesgo, ya sea robo corporativo, verificaciones de antecedentes o desenmarañar una red de fraude interno. Sabemos cómo seguir el rastro del dinero y sabemos cómo combatir el encubrimiento. No confíe en su futuro a un sistema defectuoso. Contrate a la experiencia que luchó contra él y ganó. Contacte a la agencia de detective Warstone hoy mismo. Visíteme en Google, ponga Warstone Detective Agency y ahí me encontrará. Hasta la próxima.